El SAT informó que una sola maquiladora concentra más del 80% de los adeudos detectados por el uso indebido de la figura de retorno virtual de mercancías, litigio actualmente detenido, ¿en dónde? En la Suprema Corte. Gary Flores Hernández, administrador general de recaudación del SAT, detalló que 5 empresas han incurrido en este abuso, con un impacto fiscal que está estimado en 16,000 millones de pesos. Durante una conferencia de prensa, Hernández González rechazó las cifras difundidas por la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es la Coparmex, estimó un cobro de 44,000 millones de pesos a empresas maquiladoras. Ese organismo ha difundido que la medida implica una doble tributación para las empresas. Actualmente existen en el país 6,100 maquiladoras. Hace 2 semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión de un proyecto sobre la tributación del impuesto al valor agregado en el marco de la figura de retorno virtual de mercancías que se otorga, fíjense, a las 132 empresas, parte del programa INMEX, y cuyo beneficio consiste en que las maquiladoras pueden introducir bienes intermedios sin pagar IVA. Explicó que el problema radica en que algunas compañías han introducido mercancías terminadas en lugar de bienes intermedios, evadiendo el pago del impuesto del IVA, pues, dentro del esquema de retorno virtual. El programa INMEX, que incluye a 132 empresas, permite la introducción de insumos sin pago de IVA para su procesamiento y exportación. Sin embargo, el SAT ha identificado que 5 empresas han utilizado esta figura de manera, ¿qué? Pues de manera indebida. Y una de ellas mantiene un adeudo de 13,000 millones de pesos. El administrador general de recaudación del SAT también destacó que la presentación de declaraciones anuales de empresas ha aumentado un 6% hasta el 12 de marzo del 2024. Según su análisis, refleja un cambio en la cultura fiscal del país. Pues así las cosas, una más y otra más. Es que, ¿por qué las empresas se empeñan en no pagar impuestos? Ese es el asunto. ¿Por qué están empecinadas en no? Por qué voy a pagar impuestos? Pues porque es una obligación, o sea, porque está en la ley, porque tienes que cumplir con eso, eso que está escrito en la ley, que tienes que pagar impuestos. O sea, no hay manera de estarse quejando de eso, ni estar metiendo recursos legales para no pagar. O sea, ese es el asunto. ¿Por qué? Pues porque durante los gobiernos de priistas y panistas hubo una condonación de impuestos impresionante. O sea, de ahí es la herencia de estos gobiernos, que las empresas y los empresarios se acostumbraron a no pagar impuestos porque había acuerdos ahí en lo oscurito con estos gobiernos priistas y panistas, y a partir de 2018, cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, dice, a ver, aquí no hay condonación de impuestos, aquí todo el mundo tiene que pagar lo que debe, y a partir de ahí, entonces, la recaudación por parte del SAT ha ido incrementándose año con año, y ya las empresas, en términos generales, se han tenido que sujetar a las normas de Hacienda y del SAT, que tienen que pagar los impuestos. Todavía se rehúsan a hacerlo y, insisto, meten amparos y van a recursos legales tratando de no cumplir con esta obligación, pero ese es el asunto. ¿Por qué carambas se niegan a cumplir con la ley, que es el pago de impuestos? Y es que el caso, como vemos, de Ricardo Salinas Pliego, pues no es el único. Ya se sabe que este personaje no quiere pagar 65,000 millones de pesos, pero hay otro grupo de empresarios que también está viendo de qué manera pues evade el pago de impuestos, lo que ha estado acreditando ya de manera sólida el SAT, y que estamos dando cuenta de esta información de por 16,000 millones de pesos, una sola empresa 13,000 millones de pesos, pues es en efecto resultado de esto que ya comentaba Sergio, de que durante mucho tiempo se podía discutir, negociar, llegar a acuerdos y, ¿saben? Era legal. Precisamente López Obrador tuvo que cambiar la propia ley para que no se permitiera bajo ningún tipo de supuesto la condonación de impuestos. Había, en efecto, un artículo
de la propia ley que facultaba, así, sin más, así, facultaba al titular de la Secretaría de Hacienda para que sobreseyera, esa era la figura, de sobreseer cualquier expediente por créditos fiscales que se hubieran generado contra cualquier persona física o moral. En su momento tuve la oportunidad incluso de hacer un reportaje sobre estos empresarios, porque además, vean nada más el tipo de protección que tenían. Era información secreta, que porque entraba dentro del secreto fiscal y del secreto fiduciario. Entonces, ni siquiera los mexicanos teníamos la oportunidad de saber a quién, de manera discrecional, se le perdonaban los impuestos. Entonces, sí, primero se tuvo que cambiar la ley para que ya no ocurriera este sobreseimiento de expedientes, pero ahora vemos estas otras figuras legales buscando recovecos en la propia ley, y habría que recordar, es un delito que se persigue y que se castiga con cárcel, y aún así, pues están dispuestos a pagar pues, sus bufetes de abogados, a generar tácticas dilatorias y a dialogar con jueces, magistrados y ministros, pues para que ahí vayan guardando los expedientes, para que los vayan retrasando y a ver si llega otro gobierno y pues ya se olvidan. ¿Se imaginan ustedes, en un hipotético caso, que regresara el PAN, hubiera regresado el PAN, o hubiera regresado el PRI a la presidencia de la República, Salinas Pliego pagaría esos impuestos? No, que Nada, ya no, cero. Y estos maquiladores, estas empresas maquiladoras, pues también estarían, entre comillas, a salvo del pago de esta obligación que tienen del pago de impuestos. Y resulta indignante porque en términos generales, las personas que menos tienen y que menos ganan son las que más pagan. A pesar del discurso extendido entre estos sectores conservadores de que ellos son los que pagan impuestos y el ambulante no paga y el que vende las carnitas en la esquina tampoco paga. No, en realidad, desde el punto de vista proporcional, los pobres son los que más pagan, porque no tienen manera de pagar abogados para eludir, por ejemplo, el pago de IVA cuando compran algo, por ejemplo, para comprar una serie, pues, de satisfactores, se pagan impuestos. Y estos personajes que tienen mucho dinero, mucho dinero, pagan menos desde el punto de vista proporcional. Entonces, sí es importante que estos grandotes, a estos grandes, entre comillas, contribuyentes, pues en efecto lo sean y que contribuyan con lo que corresponde de acuerdo con la propia ley. sí, pues digo, no hay que olvidar toda la lana que le regresaron a todos estos grandes contribuyentes, ¿verdad? Porque pues dicen que ellos sostienen la economía, porque los informales no sostienen la economía, esos andan ahí trabajando cual Bambi en el campo, ¿verdad? Pues no. Yo nada más quiero señalar algo. Entre el 2006 y el 2018 hubo una condonación de 400,000 millones de pesos para grandes contribuyentes. Ahí está. No más, 400,000 millones de pesos. Así, con una mano en la cintura. No, y entonces me preguntaba si regresara o si hubiera mantenido el PRI y el PAN en el poder, si Salinas Pliego estaría exento de los impuestos. Pues obviamente sí, y ni siquiera había tenido que recurrir a amparos, ni estar pataleando en redes sociales, ni peleándose con ministros y ministras. Simplemente hubiera llegado al acuerdo en lo oscurito, como siempre ocurrió, y ya estaría tan campante como siempre. Ahorita está campante, ¿no? Pero bueno, no tendría ni que despeinarse pagando abogados para reclamar los amparos, ¿no? Sergio, no estuviéramos hablando de ello. Así. Bueno, a lo mejor sí estuviéramos hablando, pero no anduviera en la opinión pública.